Para lo que será la columna de Manuela Fernández y Mayán, que nos va a hablar hoy. ¿De qué cosa, Manuela? Voy a hablar de la cerveza. Ay, ¡Qué rico! Sí, Bueno, hoy nada. hablamos mucho de alcohol. Tenía otra columna preparada, pero la voy a dejar para cuando esté Barra. Y cuando esté Chirinos también. Porque Para que se indigne un poco conmigo. Bueno, está bien, Dale. tenés a bardear, está bien, bueno, lo guardas. Columna de así bardear. que vamos a hablar de otra columna que Igual me también gusta, la tengo. cerveza está bueno. Es un Sí, tema además lindo. la cerveza. Cerveza. Como dice Wendy Zulka. Pensé que no había nadie que podía cantarla peor, pero bueno. Está bien. No sean malos entre ustedes, no se Mentira, peleen. Dani. Bueno, la historia de la cerveza es casi tan antigua como la historia de la humanidad, básicamente. Bueno. Fuimos siempre borrachos. La primera receta, digamos, que prueba la existencia de la cerveza, se encontró en el pueblo sumerio. O sea, La imagínense, ¿no? Sí. Prepararla era bastante común. Estamos hablando de 3300 antes de Cristo, o sea, muy atrás. Y sobre todo, ¿quiénes la preparaban? Los ¿Quiénes? vikingos. Las mujeres. ¿Sí? Está bien. Somos muy protagonistas Las en la mujeres historia de en la la cocina. cerveza. Claro. Somos muy protagonistas en la historia de la cerveza, las mujeres. Se llamaba Sikaru, que se dedujo que quiere decir lo que desea la boca. Muy acertado. ya. Y se hacía en hornos de malteado y se hacía en distintas tonalidades ya, imagínense. O sea, ya había cerveza negra, ponele. Sí, eran algunas más ligeras, otras más fuertes. Mirá. Eran distintas. 1270 años antes de Cristo, los egipcios fueron perfeccionando esta receta. Porque obviamente, ¿no? Cuando hablamos de la cerveza sumeria, no hablamos de la misma cerveza que tomamos hoy, fría, Claro. con gas, todo lo que. No, claro, obviamente. Por supuesto, ¿no? No había heladera. Pero son los ponele. principios, digamos. Ni en botellita, Claro. No existía la pinta. ni lata, ni la Claro. latita. Bueno, se llamaba Sithum, la que hicieron los egipcios, y le atribuían la invención a un dios. Era un regalo de los dioses eso. O sea que estaba buenísimo tomar cerveza. Y junto cebolla, pan, cerveza. Esa era la alimentación, básicamente. Cerveza no, Sithum se llamaba. Claro. Más adelante fue consumido también por la civilización griega en el 776 a.C. Los más antiguos la consideraban la cerveza, la bebida nacional egipcia, o sea, eran como muy fanáticos de la cerveza. Habían heredado los métodos, las recetas, qué sé yo, pero después medio como que las generaciones se hicieron más fanáticas del vino. Hubo como ahí un proceso raro. Bueno, en un momento se empezó a hacer una cerveza que era a base de cebada, uvas y miel. O sea, ven que era distinta Claro. en la cerveza más. ¿Cómo se llama hoy en las cervecerías chetas? Honey. Una honey. Una Claro, honey. una honey. Pues. Sí. Sí. Que es más en términos no me sale gruesa la palabra, pero no es gruesa la palabra que quiero usar. Es más dulce también. Es más espesa. Sí. Es un poquito más espesa que la cerveza que estamos Sí. acostumbrados Como de más industrial. miel, Sí. Claro. Bueno, esto lo consumía mucho el pueblo del vecino, digamos, de los griegos, que eran los frigios, y que eran mucho más fanáticos de la birra. De hecho, el rey Midas en su tumba dejó restos de la cerveza que tomaba, o sea, eran fans de la birra. Mira. Que era esta birra medio honey que estoy diciendo. Absorbe esta cultura 58 años antes de Cristo y también la devoción por el vino. O sea que siempre fuimos bastante ebrios, evidentemente. Digo, como hoy, porque hoy somos. El mundo es. El alcohol es la droga más. Más consumida Y aceptada. y aceptada. Porque sí, digo, si te totalmente. fumas un porro es una locura, si te tomas 1000 litros de. ¿Quién no tuvo un coma alcohólico de chiquito? Te tiran cosas así. O sea. Bueno, yo no. No, yo tampoco, pero conozco mucha gente. Yo tampoco, pero Demasiada gente. Sí, Fede, yo ¿vos conozco. fuiste como alcohólico? No. No, No no llegó, llegó. no Bueno, llegó. pero yo conozco un montón, ¿no conocés ningún compañero de colegio, yo tengo nada? un amigo que terminó en el hospital Sí. cuando éramos pibes. ¿Ves? Sí, Eso ha es pasado, común. Ha pasado. Sí. Buah. Los romanos tenían su brebaje propio, que habían hecho su propia receta, por supuesto, mezclado. Y bueno, en un momento la cerveza empieza a hacerse en el Imperio Romano, les decía, en toneles de madera que habían heredado. Y los gales empezaron a utilizar los toneles estos para fermentarla. O sea, se empieza a mejorar la receta, básicamente. Claro. Para guardarla, para transportarla, esto aproximadamente en el año 0. Ahí no tenía gas todavía. No, todavía era distinta, Sí. completamente distinta. Era dulzona, era Sí. otra Como un cosa. jarabe.
habrá sido? Así, ese espesor. Sí, no sabría decirte, pero me imagino, pues tenía uvas. Claro. O sea, Sí. era medio como una mezcla de vino con birra. Qué sé yo. Con el triunfo de los bárbaros, el consumo de cerveza se fue desplazando hacia el norte de Europa y así se volvió como en un entorno más familiar, digamos, como que era más popular. Esto lo tomaba la aristocracia en ese momento de los Exacto. romanos, etcétera. No llegaba al pueblo, si se quiere. Claro. Y durante la época de Carlomagno, ahí en el siglo IX, la cerveza ahí hace su gran apogeo así de vamos a tomar birra. Ujú. Después, poquito a poco, se va instaurando el orden cristiano y empieza a fomentar la vida urbana, los negocios, los comercios. Y ahí es donde el hombre común es el gran protagonista. Y el tema, perdón, del por saber ahí- hacer la cerveza, porque empiezan a saber hacerla también. Sí. Claro, el tema de vikingos está en esta columna porque yo, No está. yo sé Pero ellos mucho tomaban hidromiel. yo estudié mucho por ver vikingos, justamente. Tomaban hidromiel. También, pero birra también, y decían Skol. Skol. De hecho, hay una marca Claro. brasilera que se llama Skol. Skol, que justamente viene de ese brindis Y vikingo. sí, pasamos por todas las culturas, digamos, Claro. tomaron cerveza. Mm. Pero bueno, esto lo tengo más. Esta es una introducción para contarles lo que a mí me interesa más, que es el protagonismo de la mujer. Ajá. De la mujer en la cerveza. Que de hecho ya se los puedo decir. Y es que en un momento, bueno, se hacen dos recetas diferentes porque en un momento se descubre el lúpulo, Ujú. que eso es importante, además lo descubre una abadesa. ¿Una El qué? lúpulo, una abadesa. O sea, una mujer. Y lo incorpora a la receta por primera vez, Ajá. que es en el año 1000. Entonces, ahí empiezan a descubrir, justo en el 1500 hay un impuesto al gruit, que el gruit era lo que se usaba como lúpulo, digamos, era una mezcla de hierbas que se usaba para conservar la cerveza. Y paralelamente había gente que había empezado a usar el lúpulo, entonces los que empezaron a usar el lúpulo descubrieron que era más efectivo todavía. O sea, para evadir el impuesto empezaron a usar lúpulo y se dieron Sí, cuenta que era pero mejor. ya lo había descubierto una mujer eso, ¿eh? Está El bien, lúpulo está bien, se lo sí, usa. sí, Eso sí, es importante. Por lo tanto, ahí se convirtió en dos diferentes cervezas, una que era con gruit y otra que era con lúpulo. Triunfó la del lúpulo. Claro. Bueno, mujeres. ¿Por qué? Mujeres. Acá es donde las mujeres una vez más toman el protagonismo, porque ya les dije que las que lo hacían en los sumerios eran las mujeres. Bueno, no. Durante el periodo de 1600 aproximadamente, muchas mujeres producían la cerveza en su propia casa. Ah, Y eso las ayudaba a tener un ingreso extra o a sustentar a su familia, por ejemplo, si eran viudas, ujú. o a sustentarse ellas mismas si eran solteras, Sí. ¿no? Otras cosas. Y ahí es cuando empieza a sospecharse este vínculo con la brujería. Porque lo hacían en calderos, ponele, en la casa. Y empezaban a decir que las cervezas que vendían las brujas tenían pociones, Miedo. ¿no? Bueno, en parte la porque... cerveza hace que te enamores. Puede ser una poción de amor. A veces tomaste mucha cerveza y te enamorás. Puede ser, ellas Sí, hacen Bueno, la sí, pero cerveza eso no es rica. enamoramiento, el auto. ¿Cómo que no? Sin enamoramiento dura poquito. El amor es lo importante. No, en parte porque eran competencia para los hombres que producían cerveza, Es obviamente. Una mina produciendo cerveza. De hecho, muchas de las mujeres que quisieron acusar de brujas terminaban trabajando para los hombres para que no dijeran que era pensaran. bruja. Claro, entonces Claro. perdían un La montón bruja de era plata. una mujer sola, no era alguien que... Eran generalmente solteras o viudas. Ajá. Así que sí, estaban solas. Pero además lo hacían para que no las llevaran a juicio por brujería. Ustedes piensen que si te llevaban a juicio por brujería te prendían fuego. Era o sea, es muerte, horrible. Sí. Bueno, repetía que históricamente en realidad la producción de cerveza estuvo a cargo de la mujer porque en un principio era algo del hogar. Cuando se empezó a expandir, digamos, en los pueblos, era algo del hogar. Entonces, ¿quién lo hacía? La mujer, ¿no? Bueno. Muchas de estas mujeres que eran solteras también o viudas tenían su propio local donde vendían su cerveza, digamos. No es que nada más las hacían. Bueno, cuando viene la Reforma Protestante, que era mucho más estricto que el cristianismo en cuanto a lo que la mujer tiene que hacer Sí. y cuál es su deber, empezaron a ser vistas cada vez peor, con cada vez más malos ojos, especialmente porque la independencia económica que suponía hacer cerveza no le correspondía al rol de una mujer. Ujú. Que estaba destinado a el mantenimiento de la familia, básicamente, Claro. a tarea del hogar, si Claro, se quiere. exacto. Bueno. Bueno, hay algunos estudiosos entonces que se pusieron a investigar y que dicen que hay mucha probabilidad de que los cerveceros organizados
acusaran a las colegas mujeres que hacían cerveza Mirá. de practicar la brujería. Ah, Y que fabricaban pócimas dentro era de como esa un cerveza. Twitter antiguo Claro, donde una fake decían, news. estas son todas brujas, hay que matarlas. Las boxeaban. Básicamente. Era un gordo Dan que hacía cerveza y decía hay que matarlas a estas. Exacto. Que, Ellos lo largaban y el estas rumor feministas, a corría. estas feministas que... ¿Y por qué la imagen de la bruja? Yo digo bruja y ustedes qué se imaginan. En realidad, bueno, sí. La brujita Verón. No, chicos. No, bueno, pero, ¿Cómo pintaría, cómo dibujarías una bruja? con una nariz grande, con verrugas, el pelo todo enmarañado, vestida de negro, con una escoba, con un gatito, con un sombrero sombrero. puntiagudo. Bien, Sí. exacto. Bueno, ahí empezaron a formar esta imagen de de las brujas en el mundo, a semejanza Sí, de cómo se vestían estas cerveceras. Claro, y aparte la imagen de mujer fea también, porque siempre la... Que por ahí no era una mujer fea, por ahí era una mujer que nada, tenía Sí. que cuidar a los pibes, porque el marido se había muerto y además estaba todo el día laburando. ¿Qué? ¿Y el uniforme que usaban para elaborar era parecido a lo que hoy conocemos como las brujas? Sí. Ah, Buen dato. Los cuentos populares empezaron a involucrar a las brujas y la ilustraban con esta imagen que les estoy diciendo. Eso también, ¿no? Después a estos días llegó eso. Sí, obvio. La relación de la bruja, como la conocemos. Las cerveceras de esa época se vestían de negro porque era la ropa habitual que usaban las mujeres. O sea, no es que era algo raro en la zona esa. En los mercados ellas utilizaban unos sombreros bien largos y puntiagudos para que las reconocieran. para que sepan que ahí vendían birra. Era una cosa inteligente, Sí, además. sí, era ¿no? marketing, Digo, marketing. Totalmente. Tenían su marmita, que es como esa olla que conocemos de las Sí. brujas haciendo pócimas, donde estaban haciendo la cerveza. Entonces, imagínense una bruja Sí. haciendo la pócima, es lo mismo una mujer haciendo cerveza. Y además tenían la escoba, que la escoba también la usaban para indicar cuando ya estaba listo. Ah, ¿cómo hacían? O sea, ponían la escoba sobresaliendo del puesto donde estaban para que la gente supiera que, mira, ya está lista la cerveza. Ah, mira. Por otro lado, tenían gatos también. Vieron que siempre una bruja El tiene un gato gato. negro, el gato Un negro. gato negro en general. Sí. Tenían gatos como mascotas para que mantener a salvo los granos que usaban para la cerveza, porque las Las ratas, ratas. claro, se las comían todas. Ah, Por eso también los gatos pasaron a tener un estigma bastante importante, Sí. que eran como supuestamente demonios que acompañaban a las brujas. Claro. Pobrecito Sí. los gatitos. bueno, hasta el día de hoy. Que las mujeres no. No, las mujeres también. Ah, No, pero Obvio. hasta el día de hoy, viste que los gatos negros, bueno, más allá de la superstición, bueno, viste que los refugios, los gatos negros los dan después de, Sí, de- es de muy Halloween. común que si vos Halloween. tenés en el conurbano bonaerense, por ejemplo, gatos de muchos colores, a los Sí. negros le tenés que dar especial cuidado porque si se te van por algún lado y lo agarra algún supersticioso, Sí. capaz que no vuelve el gato. Y es que sí, Ya de, pasa. Lo revientan. de hecho no se puede cruzar un gato negro por el frente porque supuestamente es mala suerte. Ujú. Pobres gatitos negros. Pero bueno, ¿por qué el pelaje negro? Lo que suelen decir es que había, primero que lo relacionaban con la vestimenta de las cerveceras, Claro. entonces por eso después se armó como el gato negro, pero no quiere decir específicamente que todas tenían gato negro. Claro, como ellas obviamente. iban de negro, era gato negro, punto. Exacto. Cayó en la volteada, era, sí. Pero bueno, se decía esto, que los gatos esos eran familiares de las brujas. Ah, como Sabrina la bruja adolescente. Ah, claro. Está bien, sí. Qué buena serie. Y supuestamente tenían poderes porque eran demonios, porque tenían Claro. espíritus malignos adentro, o incluso por ahí había un gato que era un gato normal, pero que la bruja le había hecho una brujería para que sea malo. Bueno, Ajá. todas estas supersticiones. Lo cierto es que condenaron a un montón de brujas y el negocio se lo quedaron los hombres, por supuesto. Como Claro. siempre en la historia de la humanidad. Pero está bueno Vividores. esta revisión de la historia de saber que hubo todo un comercio de mujeres independientes, ya sea porque eran solteras o porque habían quedado viudas y quedaban abandonadas, que llevaron un tan gran negocio de la cerveza que tuvieron que inventar que eran brujas para robárselos. Impresionante, las fake news en otros tiempos, que uno dice cómo podían creer esas cosas. Bueno, ahora creemos cosas muy similares a eso a través de las redes sociales. Totalmente. O sea, sigue pasando lo mismo y la historia se repite y además seguimos tomando cerveza gracias a las mujeres. Muy bien, muy impresionante, la verdad. Muy no la bueno. sabía, ¿eh? No tenía el dato ese, que la imagen de la bruja era a partir de eso. Muy bueno. Bueno, impresionante, Manuela, muchas gracias. Gracias a Vamos a, me ustedes. voy a ganar a tomar birra Me encima. voy a aplaudir a mí misma. 13:43, vamos a escuchar. ¡Uy, sí! Oh. Bueno, unas cumbias, ráfaga. Vamos, una cerveza. cumbia. Vamos.